buenos días jóvenes de segundo grado de secundaria, los saluda el profesor Víctor Carpio y hoy día vamos a desarrollar nuestro capítulo número 8 y lleva por título Histología vegetal. Empezamos. Vamos a conocer primero la definición. Es la rama o disciplina de la botánica general encargada del estudio de los vegetales, tomando en cuenta su estructura y su función. Vamos a conocer también qué es un tejido. Se le define como la reunión ordenada de células que presentan el mismo origen, organización y están diseñadas para cumplir funciones específicas. Muy bien, todo eso vamos a conocer, las diferentes formas de células y tejidos en este tema muy importante conocido como histología vegetal. Muy bien jóvenes, vamos a continuar. Ya hemos conocido la definición. Muy bien, hemos preparado un cuadro que ustedes van a tener que copiar en la interacción virtual. Histología vegetal. Estamos hablando de dos tipos de tejidos, tejidos meristemáticos y tejidos definitivos. Dentro de los tejidos meristemáticos podemos subclasificar en tejidos meristemáticos primarios y tejidos meristemáticos secundarios. Dentro de los tejidos definitivos podemos subclasificar en 5 tipos de tejidos definitivos: protectores, mecánicos, parenquimáticos, vasculares y secretores. Muy bien, con este pequeño cuadro vamos a entrar a desarrollar punto por punto y así conocer los diferentes tejidos dentro de las plantitas. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a conocer primero los tejidos meristemáticos. ¿A qué se les llama tejidos meristemáticos? También se les conoce como embrionarios o formadores. Se localizan en partes bastante activas de la planta. Se encuentran formados por células vivas de forma más o menos esféricas o isodiamétricas. También estas células se encuentran en constante división. Se conocen dos tipos principales de tejidos meristemáticos o de meristemo: el meristemo primario o apical y el meristemo secundario o lateral. Vamos a detallar cada uno de ellos. Punto número 1, meristemo primario o apical. Se ubica en regiones terminales de la planta, como yemas a nivel de los tallos y cono vegetativo en la raíz. Se encarga del crecimiento longitudinal de la planta. Muy bien, ahora vamos a conocer meristemo secundario o lateral. Se le localiza distribuido en toda la planta. Es responsable del crecimiento lateral o conocido como grosor de la planta. Este meristemo puede ser de dos tipos: cambium vascular o cambium suberoso. El cambio vascular produce el tejido vascular, xilema y floema. El cambio suberoso se encarga de primar al suber y a la felodermis. Muy bien, muy interesante los tejidos meristemáticos. Acuérdense que dos tipos: primario y secundario, apical o lateral. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a conocer los tejidos adultos o definitivos, ¿no? Se forman a partir de los tejidos meristemáticos, siempre que se produzca la proliferación, la diferenciación y la especialización celular. Son estructuras titulares permanentes y cumplen funciones específicas en la planta. Los vamos a clasificar de acuerdo a la función que realizan. Hay tejidos de protección, vamos a analizar. Se conocen también como tegumentarios. Pueden ser de dos tipos: epidérmico y suberoso. Vamos a analizar el tejido epidérmico. Se halla exclusivamente en partes jóvenes de la planta. Está formado por células vivas incoloras de forma variables y dispuestas en una sola capa. Esta cubierta protectora evita la desecación de la planta y permite el intercambio gaseoso. Presenta algunas células diferenciales y especializadas denominadas células oclusivas o estomáticas. Muy bien, tenemos como primer punto el tejido epidérmico dentro de los tejidos que ofrecen protección a la planta. El tejido suberoso es existente únicamente en partes adultas de la planta. Está formado por células suberofelodérmicas y células suberosas. Estas forman el suber o corcho. Este tejido restringe el intercambio gaseoso y evita la pérdida de agua a través de tallos y raíces de plantas leñosas. Los estomas son reemplazados por lenticelas.
Acá tenemos una imagen del suber o corcho y presenta células muertas, células muertas gruesas o de gruesas paredes alrededor de las raíces, viejas tallos y gruesos troncos, como en la mayoría de los árboles gigantescos. Muy bien. Ahora, otro tipo de otra función, los tejidos de sostén. Tenemos dos tipos, ¿ok? Forman el armazón esqueleto de la planta. Existen dos tipos, el tejido colénquima y el tejido esclerénquima. Vamos a hablar primero del colénquima, responsable de brindar soporte a tallos jóvenes o herbáceos, hojas y pedúnculos florales. El incremento del colénquima es aparentemente una respuesta a las condiciones ambientales, como por ejemplo el viento. El tejido esclerénquima es una forma de tejido de soporte existente en partes adultas y no flexibles de la planta, a la cual le dan dureza. Está constituido por células muertas. Este tejido puede ser hallado en tallos tipo tronco, en la envoltura de los frutos secos, pecanas, castañas y envoltura de semillas, como en el caso de las aceitunas. Hemos puesto una imagen diferenciada entre el tejido de sostén colénquima y el tejido de sostén esclerénquima. El colénquima, función flexibilidad; esclerénquima, función dureza. Mientras que el colénquima son células vivas, la esclerénquima son células muertas con paredes lignificadas, pétreas y fibras esclereidas. Y mientras que en lo colénquima las células vivas son poliédricas, con paredes celulósicas. Muy bien, hemos puesto dos imágenes para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, y así vamos a continuar. Muy bien, hemos tenido el tejido de sostén, tejido de protección, tejido que le da sostén a la planta. Ahora vamos a ver los tejidos fundamentales. Forma el tejido adulto más abundante. Está constituido por células poliédricas, habitualmente de paredes delgadas y con abundante espacio intercelulares. Se ubican en partes estratégicas de la planta. Pueden ser de dos tipos: parénquima clorofiliano y parénquima reservante o almacenador. El parénquima clorofiliano es el tejido fotosintético por excelencia. Se encuentra en el mesófilo de las hojas, en tallos jóvenes y en general en las partes verdes de todas las plantas. Vemos dos imágenes que nos ayudan a observar muy bien este tejido parénquima clorofiliano. Ahora vamos a conocer al tejido parénquima reservante o almacenador. Se encuentra en raíces engrosadas como zanahoria, remolacha, tallos subterráneos como en los tubérculos de la papa, rizomas, en semillas, pulpa de frutas, médula y parte profundas del córtex de tallos aéreos. Vemos dos imágenes. Muy bien, podemos observar parénquima clorofiliano y parénquima reservante o almacenador. Muy bien, de esta forma hemos conocido un nuevo tejido, el tejido fundamental. Vamos a conocer qué otro tejido más podemos encontrar. Los tejidos vasculares. Tenemos dos tipos, el xilema y el floema. El xilema se encuentra formado por la reunión de vasos leñosos, los cuales a su vez se encuentran constituidos por células muertas llamadas traqueidas. Se encargan de la conducción de agua y sales minerales y comúnmente le llamamos savia bruta. Vemos una imagen de las capas de la planta, encargados de la conducción, y existen dos tipos. Bueno, ya hemos hablado de eso, el xilema y el floema. Ahora el floema es el tejido de transporte constituido por la reacción de vasos liberianos o cribosos, los cuales están formados por células vivas llamadas cribosas. Se encarga del transporte de la savia elaborada, sustancias orgánicas como la glucosa, nutrientes y otras hormonas vegetales, para la cual también tenemos un ejemplo, una imagen que podemos observar detalladamente, tanto para el xilema como para el floema. Muy bien, vamos a continuar. Y por último, tenemos los tejidos secretores. Son tejidos especializados en producir sustancias orgánicas que son expelidas a las vacuolas celulares o al exterior de las células. Se encuentran diseminadas en los más distintos tejidos de la planta. Entre las sustancias secretadas se encuentran aceites, goma, látex, resinas y esencias. Tenemos dos ejemplos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué son? Son tejidos que tienen como función principal almacenar y segregar sustancias a cavidades internas o externas de la planta. Hemos puesto dos imágenes que son
fáciles de reconocer. Muy bien. Muy bien, acá tenemos una morfología de la hoja. Hemos hecho dos imágenes que nos van a ayudar mucho en comprender mejor este tema, ¿no? Vemos la morfología de la hoja en sus capas, ¿no? Ahí podemos ver la epidermis, el parénquima empalizado, el parénquima esponjoso, el xilema, el floema, la epidermis inferior, células guarda, los estomas, la epidermis inferior, el mesófilo. Muy bien, podemos visualizar con mucha atención los diferentes tejidos que forman, por ejemplo, en este caso, una hoja. Muy bien, jóvenes, de esta forma hemos llegado a la parte final del tema y hoy día hemos conocido lo más importante y sencillo del tejido vegetal, o nosotros lo hemos llamado en este capítulo histología vegetal. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestra interacción virtual, donde seguiremos conversando de este tema muy interesante como es histología vegetal. Hasta luego.